Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Pérez. Bienvenido a este nuevo curso de .NET MAUI, en el cual vas a aprender a crear 3 sorprendentes aplicaciones en .NET MAUI desde cero. La primera aplicación que vamos a crear es una calculadora del índice de masa corporal. Y es esta calculadora que puedes ver en pantalla, en el cual puedes ingresar un peso en kilogramos. Por ejemplo, vamos a seguir las instrucciones de los placeholder. Y vamos a ingresar también una altura, por ejemplo, 180 centímetros. Dando clic sobre el botón que dice Calculate, puedes ver que te muestra el resultado de acuerdo a los datos ingresados. Y en este caso nos indica que tenemos sobrepeso. También se nos da un resultado. Puedes ver también que la aplicación tiene algunas restricciones, como por ejemplo que podemos ingresar únicamente números en el caso de estas cajas de texto. Y este es el primer proyecto que vamos a desarrollar. Una vez que hemos visto cuál es la aplicación que vamos a desarrollar, es momento de empezar a crearla. Y para ello vamos a dirigirnos al IDE de Visual Studio. Cuando inicias el IDE te aparece regularmente esta ventana en el cual puedes crear un nuevo proyecto. Si no has instalado Visual Studio o quieres aprender cómo instalarlo, te voy a dejar como parte de los recursos de esta lección un video en YouTube en el cual muestro todo el proceso de instalación del IDE. Una vez dicho esto, damos clic sobre el botón que dice Crear nuevo proyecto, el cual nos muestra un listado de diferentes plantillas disponibles en Visual Studio para crear diferentes proyectos de acuerdo a los entornos, por ejemplo en la nube, proyectos web, etc. En nuestro caso nos interesa una plantilla .NET MAUI App. Puedes buscar esta plantilla escribiendo el término, por ejemplo, MAUI. Tienes aquí diferentes proyectos que podrías seleccionar o plantillas que podrías seleccionar. En nuestro caso nos interesa la plantilla .NET MAUI App. Una vez seleccionada la plantilla, damos clic sobre siguiente y este wizard nos muestra una caja de texto para poder cambiar el nombre del proyecto. Vamos a ponerle por ejemplo BMI Demo. Con este nombre dejamos los demás datos por default, damos clic sobre siguiente y finalmente damos clic sobre crear. Tal vez en el momento en el que veas este video te aparezca una versión diferente del framework, tal vez una versión más actualizada, pero en la cuestión o el entorno final va a ser exactamente el mismo. Los archivos que tienes que modificar o el código SAML que tienes que escribir es exactamente el mismo. Damos clic sobre Create para iniciar la creación de este proyecto y una vez que se ha creado el proyecto vas a ver una pantalla similar a la que ves en estos momentos. Como te digo, esta pantalla puede variar un poco de acuerdo al momento en el que estés viendo este video. Voy a cerrar esta pestaña y puedes ver que a continuación tenemos una solución que ha sido creada que contiene un proyecto. Tenemos un proyecto con diferentes carpetas, dependencias, etc. Una primera carpeta de configuración general. Tenemos también una carpeta llamada Platforms, en la cual se han creado diferentes subcarpetas, cada una apuntando a un sistema operativo diferente. En cada una de estas carpetas tenemos algunos archivos que afectan directamente a la plataforma sobre la cual realizaríamos el despliegue de la aplicación. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos archivos que son bastante característicos de Android, como el manifiesto de Android y el archivo main activity. Esto es más que nada para crear alguna cosa muy concreta para alguna de las plataformas. Tenemos también una carpeta llamada Resources, en la cual podemos colocar recursos que van a ser utilizadas por la aplicación en diferentes plataformas de forma general, como por ejemplo las fuentes, imágenes, algunos archivos de texto, por ejemplo, o de audio. Tenemos también la carpeta para configurar cuáles son las imágenes de los splash screens y también una carpeta de estilos. Tenemos también algunos archivos con una extensión .saml que básicamente definen la apariencia o lo que se va a mostrar al usuario cuando realicemos el despliegue de alguna aplicación. Tenemos algunos archivos como por ejemplo app.saml, que es básicamente el archivo principal de la aplicación, se podría decir, en el cual tenemos código que se llama SAML y aquí se definen recursos de la aplicación. Este archivo comúnmente se utiliza para agregar diferentes estilos a la aplicación, para crear diccionarios de estilos y poder modificar en tiempo de ejecución incluso cuáles van a ser los colores de la aplicación, por ejemplo.
tenemos un archivo llamado app-shell, que básicamente es un contenedor en el cual se van a agregar diferentes páginas y este contenedor se va a encargar de mostrarlas al usuario, ya sea en un formato de menú lateral o bien en un formato de pestañas, de una forma muy sencilla. En este curso no vamos a trabajar con app-shell, ya que es un tema completamente aparte. Vamos a trabajar con las páginas de contenido. Entonces, en el caso de este ejemplo, tenemos una página de contenido llamada mainpage.saml, que es la que puedes ver en pantalla. Y si visualizamos este archivo SAML, puedes apreciar que tenemos un formato similar a un formato XML, donde se definen elementos a través de etiquetas. Así es como funcionan los archivos SAML, que definen la interfaz gráfica de una aplicación. Y como parte demostrativa, como parte del ejemplo precreado, tenemos algunos contenedores, por ejemplo, un contenedor llamado Scroll View, que básicamente sirve para que si el contenido se pasa de la pantalla, puedas hacerle un scroll, puedas con el dedo arrastrar la pantalla y ver el contenido que se encuentra más abajo. Tenemos algo que también se llaman los layouts, que nos permiten agregar elementos para mostrarlos en la pantalla de cierta forma. Por ejemplo, este layout llamado Vertical Stack Layout nos va a permitir apilar los elementos en un formato vertical. Tenemos aquí algunas configuraciones de este layout y dentro de un layout puedes agregar diferentes controles. Los nombres son bastante descriptivos. Por ejemplo, estamos agregando aquí una imagen. Se agrega también un elemento label, otro elemento label, cada uno de ellos con diferentes características que vamos a ir modificando a lo largo de estos ejemplos. Y por último, un control llamado button, que define algunas cosas como un evento llamado clicked y también un nombre, un texto, etc. Si ejecutamos esta aplicación que ha sido creada por default, o para ejecutarla más bien, podemos ir al menú superior, aquí donde dice Windows Machine por default. Seleccionamos este elemento desplegable, indicamos que queremos ejecutar la aplicación en un emulador de Android. En este caso ya he precreado el emulador. Nuevamente, si quieres saber cómo crear estos emuladores, en los recursos de este video vas a encontrar un video más descriptivo para que te muestra paso a paso cómo llevar a cabo la instalación de diferentes emuladores. Entonces selecciono el emulador que previamente he creado. Voy a dar clic sobre este botón para iniciar la aplicación en el emulador. Esto lo que está haciendo es compilar la aplicación, esta primera aplicación que hemos creado, y hacer los pasos necesarios para poder desplegar la aplicación en el emulador. Pudiste apreciar también que teníamos en el listado diferentes plataformas. Pudimos haber seleccionado la plataforma iOS o la plataforma de Windows y esto iba a iniciar el proceso correspondiente para desplegar la aplicación en cada una de estas plataformas. La primera compilación puede tardar un poco. Puedes ver que en la parte de abajo se muestra que se está llevando a cabo todavía la compilación. Entonces vamos a darle unos segundos, unos minutos en lo que se lleva a cabo el despliegue de esta aplicación. Después de algunos segundos podemos ver que la aplicación ha sido desplegada de forma correcta. Tenemos aquí la aplicación precreada, por ejemplo, y puedes ver que tenemos una relación 1 a 1, se podría decir, con el código SAML. Tenemos en primer lugar cuál es el layout que contiene los elementos, que es un apilamiento vertical, y puedes ver precisamente que cada uno de los controles que forman parte de la interfaz gráfica tienen precisamente un apilamiento vertical. Luego tenemos un control image, que es este personaje que vemos en el centro de la aplicación. Luego un control label, que es este control que dice Hello World. También tenemos otro control label que dice Welcome to .NET MAUI Multiplatform App UI. Y por último, un botón que dice Click Me. Entonces, cada uno de estos elementos son los que están siendo desplegados como parte de la aplicación de ejemplo. A continuación, lo que tenemos que hacer es personalizar esta aplicación para que tenga los controles o el contenido que nosotros queremos y necesitamos. Vamos a ello. Antes de continuar, me gustaría mostrarte una extensión que resulta de sumo interés y que resulta también muy útil cuando trabajamos con archivos SAML en .NET MAUI. Esta extensión nos va a permitir formatear el código SAML de una forma muy sencilla, únicamente al guardar el archivo. Por ejemplo, en este archivo SAML que he creado previamente, puedes ver que tenemos estas etiquetas SAML y el código no se ve tan bien. Por ejemplo, en este control label tenemos aquí mucho espacio que ha quedado después de que realicé una separación a propósito.
Y básicamente este código no se ve bien, por lo tanto lo ideal sería formatearlo, pero formatearlo de forma manual pues conlleva cierto tiempo, entonces no resulta muy ideal que digamos. Lo que vamos a proceder a hacer es ir al menú de Visual Studio y sobre este apartado que dice extensiones damos clic sobre Manage Extensions. Una vez que sea abierto esta herramienta, podemos buscar el término XAML y tienes esta extensión llamada XAML Styler for Visual Studio 2022, que es esta que puedes ver en pantalla. Lo único que tienes que hacer es llevar a cabo la instalación de esta extensión. En mi caso aparece ya con un icono verde porque ha sido instalada previamente. Cuando instales la extensión vas a tener que reiniciar el IDE cerrando todas las instancias de Visual Studio que tengas abiertas en ese instante. Y al momento de cerrar el IDE se va a iniciar el proceso de instalación de la extensión. Tienes que esperar a realizar la modificación. Das clic en modificar. Y al iniciar Visual Studio nuevamente ya tendrás esta extensión habilitada. Entonces con este paso realizado vas a poder abrir el archivo que quieras y presionar la combinación de teclas Control más S. Mira lo que va a pasar. De forma automática el código XAML ha sido formateado de una manera limpia, de una forma muy sencilla, muy rápida e inclusive se ha llevado a cabo una ordenación de las propiedades para que queden en un formato alfabético. Es una excelente extensión que te recomiendo tener instalada siempre que vayas a trabajar con .NET MAUI y es la extensión que estoy utilizando como parte de los tutoriales de este curso. Llegó el esperado momento para empezar a crear nuestra primera aplicación en .NET MAUI. Lo primero que vamos a hacer es quitar todo ese código predefinido que hemos visto anteriormente en una lección anterior. Para ello vamos a dirigirnos a este archivo que tengo abierto. Si no lo tienes abierto es el archivo mainpage.xaml. En este archivo lo que vamos a hacer es quitar básicamente todo el contenido que tengo actualmente, es decir, voy a quitar todo el contenido, todo este scroll view. Puedes simplificar la estructura visual dando clic sobre uno de estos iconos que básicamente comprimen y expanden todo el código XAML. Puedes comprimir el código del scroll view, que es el contenedor principal de esta página de contenido actualmente, y eliminar de una forma muy sencilla todo el contenido. Vamos a guardar los cambios. Fíjate que si guardo los cambios a través de Control más S, automáticamente se cierra esta etiqueta ya que no se ha detectado contenido como parte de la Content Page. Voy a dar clic sobre Control Z para deshacer los cambios y en caso de que quieras guardar los cambios sin realizar un formateo, simplemente tienes que dar clic sobre el botón que dice guardar o guardar todos los cambios y de esta forma se guardan los cambios pero no se aplica el formateado que vimos anteriormente. El siguiente paso que vamos a hacer, y es que si trataras por ejemplo de ejecutar la aplicación en estos momentos, si examinamos en la parte de abajo tenemos aquí un listado de errores que nos están indicando que el elemento llamado counter.btn no existe en el contexto actual. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que eliminamos el botón que teníamos previamente como parte de los ejemplos. Voy a deshacer este código o voy a volver a mostrar el código que teníamos previamente. Y es este botón que teníamos previamente llamado counter.btn. A esto se refiere este error que puedes ver en pantalla. ¿Y por qué está saliendo este error? Bueno, el error está saliendo porque en un archivo llamado el code behind o el código detrás del archivo XAML tenemos o estamos utilizando o tratando de utilizar un control con este nombre. Voy a quitar nuevamente el scroll view y para ver este code behind vamos a dirigirnos al explorador de soluciones. Vemos el archivo llamado mainpage.xaml y a la izquierda puedes ver un triángulo que si presionamos sobre él expandemos los archivos que están asociados a mainpage.xaml. En este caso tenemos un archivo asociado llamado mainpage.xaml.cs que es un archivo con código C#. Doy clic sobre este archivo o doble clic y esto abre de forma automática el código C# para que podamos ejecutar o modificar cómo funciona la aplicación. Puedes ver que como parte del archivo tenemos algo que se llama un manejador de eventos, onCounterClicked. Esto forma parte de C#, esto de los manejadores de eventos. Y básicamente lo que está haciendo aquí es tratar de asignar a la propiedad text de counter.btn un texto. Pero como hemos eliminado este botón de la interfaz gráfica, es por ello que tenemos aquí 3 errores
que el texto es el mismo para estos 3 errores. Y esto es porque en 3 diferentes lugares se está tratando de utilizar esta referencia de counter btn. Para solventar esta problemática, vamos simplemente a quitar el manejador de eventos para dejar un código limpio. Y también quitemos este int count para no tener código precreado. De esta forma hemos limpiado la solución, hemos limpiado el proyecto y ya estamos listos para empezar a agregar nuestro propio código. Una vez que hemos quitado ese código por default que ha sido creado como parte de la plantilla, vamos a empezar a crear nuestro código para crear la aplicación. Lo que voy a hacer es mostrarte cómo se ve la aplicación en estos momentos. Y puedes ver que tenemos una pantalla completamente en limpio. No tenemos nada de contenido, pero sí tenemos en la parte de arriba esta sección superior en la cual podemos ver ese texto que dice Home. Y tal vez podrías preguntarte por qué está apareciendo esta sección de navegación si en realidad en la página de contenido no hemos definido absolutamente nada. Bueno, esto está pasando debido a que vamos a abrir el explorador de soluciones. Tenemos un archivo llamado app.saml que tiene asociado un archivo app.saml.cs. Este código, o esta página más bien, tiene el código necesario para realizar la inicialización de la aplicación y estamos llevando a cabo una configuración o una especificación de cuál va a ser la página inicial de la aplicación. En este caso estamos indicando que la página inicial de la aplicación va a ser una nueva instancia de un archivo llamado app.shell. Fue el archivo del que hablamos anteriormente. Voy a abrir el archivo app.shell para que veas brevemente de qué se trata esto. Y lo que estamos indicando en esta página shell, recuerda que te dije anteriormente que aquí podías especificar todas las páginas de tu aplicación y que de forma automática este contenedor se va a encargar de mostrarlas al usuario. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es indicar cuál es el contenido para este contenedor. En este caso estamos indicando que va a ser una instancia de main page, que es la página de contenido. Tenemos también como parte del explorador la página de contenido llamada main page, que forma parte de App Shell. Entonces aquí lo que estamos haciendo, lo que hace este contenedor es mostrar esa parte de navegación superior que viste en el emulador. Si quisiéramos utilizar únicamente la página sin ese contenedor de navegación, podemos hacerlo yendo al archivo app.saml.cs y en lugar de indicar que queremos una nueva instancia del contenedor de páginas, queremos la página solita, es decir, main page, que es un archivo del tipo page. Entonces aquí tenemos esta referencia, no tenemos problemas porque esta propiedad acepta una instancia o un tipo page. Main page y app shell heredan de esta clase base llamada page, entonces no tenemos ningún tipo de problema al llevar a cabo la asignación de main page a la página principal de la aplicación. Una vez que hemos hecho esto, vamos a iniciar la aplicación para ver cómo se ve. Perfecto, puedes ver que en la parte superior ya no tenemos ese menú de navegación que teníamos anteriormente, con lo cual estamos listos para proseguir. Ahora es momento de hablar de una herramienta llamada Code Reload, que nos es de gran ayuda cuando estamos creando interfaces gráficas. Y esta herramienta nos ayuda a poder crear elementos como parte de las páginas de contenido, como parte de los archivos en los cuales definimos los controles de la aplicación y poder visualizar estos controles de una forma casi inmediata. Por ejemplo, voy a abrir aquí el emulador y supongamos que queremos agregar un botón con un texto que diga Hello. Cierro esta etiqueta, guardo los cambios. Y mira cómo como parte de la aplicación ya se ha agregado este botón de forma instantánea con el texto que hemos indicado. Por ejemplo, si modificáramos la propiedad font size, que es el tamaño de la fuente, a un valor 50, guardamos los cambios y mira cómo de una forma inmediata se ha aplicado este cambio para ver esta etiqueta de una mejor forma. Esto es Code Reload y va a serte de gran utilidad cuando trabajes con archivos SAML. Ahora bien, nosotros como parte de la aplicación no queremos un control button, queremos algún contenedor que anide más controles, ya que una interfaz gráfica contiene múltiples controles, no un único botón. Para ello vamos a utilizar un contenedor o un layout.
recuerda que el layout puede anidar diferentes controles. En este caso, vamos a utilizar un layout llamado Vertical Stack Layout, que nos va a permitir anidar los elementos en un formato vertical de una forma automatizada. Vamos a agregar, por ejemplo, un primer botón que diga en su texto Button. Voy a crear o copiar y pegar esta línea un par de veces más. Voy a guardar los cambios. Y ya tenemos aquí entonces el Vertical Stack Layout con los 3 botones que hemos definido previamente. Ahora bien, estos controles que hemos definido aparecen en la parte superior. Lo ideal sería centrarlos para tener un poco más de espacio, para que se vean mejor estos elementos que estamos declarando. ¿Cómo podemos centrar estos botones? Bueno, los botones se encuentran dentro de un Vertical Stack Layout. Por lo tanto, lo ideal sería centrar el Vertical Stack Layout que contiene los botones. Para llevar a cabo esta acción, podemos modificar una propiedad del Vertical Stack Layout llamada Vertical Options, que nos permite jugar con las opciones verticales del layout o el control con el que estemos trabajando. También tenemos otra propiedad llamada Horizontal Options, en dado caso de que quisieras trabajar con las propiedades en su formato horizontal. Tenemos aquí algunos valores que podemos utilizar. En nuestro caso nos interesa centrar los elementos y con este cambio puedes ver que ya estamos centrando el Vertical Stack Layout de una forma satisfactoria. El siguiente punto es cambiar el fondo porque este fondo blanco a mi parecer no se ve muy bien. Esto lo podemos hacer modificando la propiedad de la Content Page directamente llamada Background Color. Vamos entonces a empezar a escribir Background. Tenemos aquí un par de propiedades. La que debes utilizar es Background Color. Vamos a utilizar el símbolo de gato para indicar que se trata de un color. Y a continuación los números 18, 18, 18. Si guardamos los cambios en estos momentos, el color de fondo me gusta mucho más que el color blanco que teníamos anteriormente. Una vez que hemos modificado este fondo, debemos recordar que la aplicación, la que vimos en la demostración inicial, no tenía puros botones, tiene otros controles. Entonces vamos a empezar a modificar los elementos dentro del Vertical Stack Layout para que se asemejen más a la aplicación final. Lo primero que vamos a hacer es agregar la aplicación, el nombre de la aplicación a través de un control label. Entonces vamos a quitar este elemento button y en su lugar vamos a escribir label, que es un control que nos va a permitir escribir únicamente texto en la aplicación para mostrárselo al usuario. Tenemos algunas propiedades como la propiedad text que nos permite especificar cuál es ese texto que vamos a mostrar al usuario. En este caso va a ser BMI Calculator. Voy a cerrar esta etiqueta. Guardo los cambios y puedes ver que el control que hemos especificado anteriormente no se alcanza a ver mucho. Si hago zoom, sí lo vamos a poder ver, pero no tiene un buen contraste. Vamos a modificar algunas propiedades adicionales entonces. Por ejemplo, el text color. Indiquemos que el color va a ser igual a CC. Guardo los cambios y con esto ya podemos ver mejor este control label. Pero hay que modificar las propiedades aún más para que se vea más interesante este título. Vamos a indicar que queremos centrar el título como tal en todo el espacio disponible. Fíjate que si empezamos a escribir el término horizontal, tenemos dos opciones, una llamada Horizontal Options y otra Horizontal Text Alignment. La primera nos sirve para mover todo el control al centro, mientras que la segunda nos permite dejar el mismo espacio para el control, pero mover únicamente el texto dentro del control label. Utilizaremos entonces la propiedad Horizontal Text Alignment. Indiquemos que va a tener una posición horizontal. Ya con esto hemos centrado el título. Vamos a hacer un poco más grande el control o el texto del label. Esto lo podemos hacer a través de la propiedad Font Size. Vamos a indicar que queremos un valor 30. Ok, se ve mejor. Y también vamos a especificar que queremos modificar los atributos de la fuente para tener un texto con más forma a través de Font Attributes igual a Bold. Y con esto hemos ya creado el título de la aplicación. El siguiente paso es crear esas cajas de texto que nos van a permitir ingresar información a la aplicación. Y para hacer esto, vamos a cambiar este segundo botón y en su lugar utilizaremos un control llamado Entry, que básicamente nos permite ingresar información a la aplicación.
Ya puedes ver que apareció aquí una caja, una línea subrayada en la cual podemos ingresar texto una vez que la seleccionamos. Aquí empezamos a escribir texto y nuevamente esta caja de texto tiene algunas configuraciones por default que tenemos que modificar para que la aplicación se asemeje o tenga una mejor combinación con los colores de nuestra aplicación. Vamos a regresar entonces al código SAML. Indiquemos que queremos un color de fondo igual a 2A, 2A, 2A. Con esto ya se ve mucho mejor este espacio del control entry. Y en este control hay posibilidad de especificar un texto para dar una sugerencia al usuario de qué es lo que tiene que ingresar. Estoy hablando de una propiedad llamada placeholder que permite especificar ese texto. Voy a escribir entonces weight in kilograms. Por ejemplo, 90. Voy a guardar los cambios, regreso al emulador y puedes ver que como tenía un texto ya ingresado anteriormente, no aparece el placeholder. Si quito todo el texto, ya puedes apreciar que tenemos aquí el texto weight in kilograms o el texto que hemos especificado como parte de la propiedad llamada placeholder. Otra propiedad que podemos modificar es el placeholder color. En dado caso de que queramos un color diferente, vamos a especificar el color CCC. Guardo los cambios nuevamente. Ya tenemos los cambios aplicados. Y finalmente voy a modificar el color del texto, ya que si actualmente ingreso algún texto, puedes ver que tenemos un color negro. Cambiemos el color por el color CCC. Más bien el placeholder color va a ser igual al color 7D, 7C, 7C. Aquí tuve una pequeña confusión. Guardo los cambios. Y listo, ya tenemos el texto, tenemos también el color del placeholder. Fíjate cómo pareciera como que si el color se encendiera una vez que empezamos a escribir un texto. Ok, con esto vamos progresando. Este control entry sirve para que el usuario pueda ingresar el peso de una persona. El siguiente paso es crear el control entry, pero para que el usuario pueda ingresar una altura. Y debido a que los controles son muy similares, podemos copiar este control entry. Vamos a dejar un espacio y vamos a pegar el código que hemos copiado. Si guardamos los cambios, puedes ver que la aplicación que se ha creado una segunda caja de texto, un segundo control entry, para que se pueda ingresar la cantidad de kilogramos de una persona. Esta es una gran ventaja del código SAML. A diferencia de que si tuviéramos un diseñador visual, sería un poco más complicado controlar todo esto. Vamos a cambiar el placeholder para que no diga esta leyenda, sino que diga height in meters, indicando, por ejemplo, 180. Guardamos los cambios y ya tenemos el par de controles entry para ingresar información. Ahora bien, el siguiente paso es crear una última caja de texto donde vamos a mostrar el resultado del cálculo que realicemos. Una vez más podemos duplicar esta línea del control entry, ya que contiene las mismas propiedades, pero aquí en lugar de este placeholder vamos a cambiarlo por your BMI. Guardo los cambios y listo, ya tenemos 3 cajas de texto que nos van a permitir realizar las operaciones como parte de la aplicación. El último paso es agregar un control o más bien modificar este botón que tenemos aquí que nos permita iniciar el procesamiento del cálculo. Vamos a modificar aquí algunas propiedades. Por ejemplo, vamos a indicar que queremos un background color para esta propiedad igual a 0078D4, que es este color azul que puedes previsualizar gracias a Visual Studio. Vamos a cambiar el texto por calculate. Y finalmente un text color igual a white. Guardo los cambios. Visualizamos la aplicación y se ve mucho mejor esto que hemos realizado. Ya tenemos todos los controles que necesitaremos para realizar los diferentes cálculos. Sin embargo, aquí tenemos todavía algunos detalles que podemos corregir. Por ejemplo, pues tenemos un problema de espacios, ya que cada uno de los controles no tiene algún margen que separe el borde de la aplicación o de la content page de los controles, lo cual le da una apariencia no tan bonita.
Para solucionar esto, vamos a modificar algo que se llama una propiedad spacing del Vertical Stack Layout, que nos permita separar un poco los elementos que tenemos pues en este Vertical Stack Layout. Entonces regresemos al Vertical Stack Layout. Vamos a modificar la propiedad llamada spacing. Agreguemos un valor 25, por ejemplo. Y de esta forma ya tenemos una separación entre cada uno de los elementos. También para separar cada uno de los controles de los extremos del borde, vamos a indicar o a modificar la propiedad llamada margin y asignemos un valor 10, por ejemplo. Y con esto puedes apreciar que ya tenemos un margen como parte del Vertical Stack Layout que está separando cada uno de los controles en la interfaz gráfica. Con esto hemos terminado de crear la interfaz gráfica. Como último punto, puedes modificar por separado cada uno de los márgenes de la aplicación. Esto especificando cuál es el valor para cada uno de las ubicaciones. Por ejemplo, para la parte izquierda, para modificar la parte izquierda, que es el primer valor que podemos modificar como parte de esta propiedad, vamos a especificar un valor 10. Posteriormente, el segundo valor sirve para especificar un margen superior. Indiquemos 0. El tercer margen sirve para especificar un valor a la derecha y un último valor nos sirve para modificar el margen inferior. Si guardamos los cambios en este momento, puedes ver que tenemos un margen aplicado únicamente hacia la izquierda, mientras que hacia la derecha, arriba y abajo, no tenemos ningún margen aplicado. Si quisiéramos modificar únicamente los extremos izquierdo y derecho, podemos dejar un valor 10 y manejar únicamente un par de valores. El primer valor sirve para modificar los márgenes izquierdo y derecho, mientras que el segundo valor para modificar los valores superior e inferior, como en este caso que estás viendo en pantalla. En mi caso voy a dejar un valor 10 que modifica básicamente todos los extremos o todos los márgenes de todos los lados. Y con esto hemos finalizado la parte de creación de la interfaz gráfica de nuestra calculadora de índice de masa corporal. Una vez que hemos terminado de crear la interfaz gráfica, vamos a agregar interactividad a la aplicación para realizar los cálculos correspondientes. El primer paso es definir algún tipo de mecanismo para que cuando demos clic sobre este botón se inicie el proceso de cálculo para obtener el resultado final del índice de masa corporal. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, como parte del control llamado button, tenemos algo que se llama un evento. Un evento básicamente sirve para ejecutar una acción cuando se realice alguna otra acción sobre uno de los controles en la interfaz gráfica. En este caso, contamos con un evento llamado clicked. Estos eventos los vas a poder reconocer porque tienen algo que parece un rayo en la parte de la izquierda. Cada uno de estos símbolos representa algo en uno de los objetos. Por ejemplo, este icono que parece como que si fuera una herramienta es en realidad una propiedad en código C#. Cada uno de los controles tiene eventos diferentes. Por ejemplo, el control llamado entry. Si buscamos los eventos, tenemos un evento que se llama, por ejemplo, text changed. Puedes ver aquí el evento. Y este tipo de eventos van a servir para cuando cambiemos el texto como parte de este control entry. Puedes apreciar que cada uno de los controles tiene eventos enfocados a lo que hace el control. En este caso, como el botón, por ejemplo, no tiene la capacidad de aceptar texto, no tiene el evento llamado text changed, pero sí tiene el evento llamado clicked que podemos crear. ¿Cómo lo podemos crear? Bueno, vamos a escribir nuevamente este par de comillas y puedes ver que de forma automática se completó el nombre del evento. En dado caso de que no haya sido así, puedes presionar las teclas control y espacio y te va a indicar aquí la opción para que crees un nuevo manejador de eventos. En mi caso ya lo ha creado, es este que podemos ver aquí. Lo podemos asignar seleccionándolo. Una vez que hemos hecho esto, puedes apreciar que ha aparecido una línea debajo de este evento, ya que lo que pasa es que cuando se crea código C# en uno de los archivos de la aplicación, se necesita aplicar ese cambio un poco más directo a la aplicación o reiniciando la aplicación. En este caso tenemos una opción llamada Hot Reload, que básicamente es la aplicación de este botón que vemos en la parte superior. Si damos clic sobre este icono,
Fíjate que el error ha desaparecido. Y lo que ha pasado aquí es que se ha de una forma interna recompilado la aplicación para que podamos ver los cambios realizados desde el código C# en la aplicación o en el emulador, mientras la aplicación se encuentra siendo ejecutada y no tener que estar deteniendo la aplicación, realizar una recompilación para volver a aplicar o para volver a ver esos cambios que hemos realizado. De esta forma estamos indicando que queremos incluir los cambios en el código C# como parte de la previsualización en el emulador. Entonces puedes ver que en el code behind, es decir, en el archivo mainpage.saml.cs, se ha creado este nuevo método llamado button-clicked que corresponde al nombre que se ha creado en el archivo SAML. Y lo que está haciendo o lo que va a hacer este manejador de eventos, porque así se llama, es que cuando presionemos sobre este botón se ejecute lo que definamos aquí. Ahora bien, una de las cosas que nos interesa es obtener información de la interfaz gráfica, por ejemplo, de estos controles Sentry. El usuario va a ingresar información y nosotros en este code behind queremos obtener esa información para procesar esos datos que el usuario ingrese y llevar a cabo el cálculo necesario. ¿Cómo podemos ingresar a estos controles de la interfaz gráfica? Bueno, asignando un nombre a cada uno de los controles. Por ejemplo, voy a dirigirme a este entry que tiene este placeholder y para crear un nombre a uno de los controles tenemos que hacerlo a través de x:name. Vamos a asignarle un nombre, puede ser el nombre que tú quieras, por ejemplo, weight. Voy a guardar los cambios, regreso al code behind y de esta forma, si tratamos de acceder a este campo, puedes ver que ya lo tenemos disponible desde el code behind. Podemos acceder ya a este control a través del nombre que le asignamos en el archivo SAML. Y con esto podemos acceder a todas las propiedades que forman parte de este control. En este caso específico nos interesa acceder a la propiedad text, que es la que está almacenando el texto de entrada del usuario. Ahora bien, en realidad lo que nos interesa es obtener este valor, por lo tanto hay que almacenar este valor en otra variable para que podamos reutilizar la variable en un posterior paso. Podríamos utilizar directamente el control, pero prefiero hacerlo o prefiero almacenar el valor en una variable. Vamos a declarar una variable llamada weight que sea igual a, si tratamos de hacer esta conversión directamente, es decir, asignar a esta variable que hemos creado el valor de la caja de texto, puedes ver que se infiere que el tipo de dato es del tipo de dato string, ya que una caja de texto acepta cualquier tipo de carácter. Queremos realizar una conversión de este texto, de esta cadena de texto, a un valor numérico para poder trabajar con números para realizar el cálculo correspondiente. Entonces, vamos a indicar que queremos utilizar o que queremos realizar una conversión a un tipo de dato doble a través del método parse, que nos sirve precisamente para extraer un valor, en este caso doble, de una cadena de texto. Entonces, una vez que he hecho esto, ya fíjate que cuando nos posicionamos nuevamente sobre var, ya se lleva a cabo la inferencia de que el tipo de dato es un tipo de dato double, no un tipo de dato string. Comprobemos que esto funcione correctamente. Voy a agregar un breakpoint. Voy a aplicar estos cambios. En este caso se tuvo que llevar a cabo una recompilación, ya que no se pudieron aplicar los cambios directamente. Voy a ingresar aquí información ficticia. Voy a presionar sobre el botón Calculate. Y puedes ver que ya esto nos está arrojando en la variable weight, o se está almacenando el valor 90, que fue el dato que ingresamos en la interfaz gráfica. Con esto es como hemos podido obtener un dato desde el archivo SAML. Voy a regresar al archivo SAML y esto es porque voy a agregar un xname también al segundo control entry, que es el control para aceptar la altura de una persona. Voy a ponerle como nombre height y aprovechando que estoy en el archivo, voy a colocarle también un nombre al tercer entry que se llame BMI. De esta forma ya voy a poder acceder a cada uno de los controles desde el code behind. Ya que hemos asignado un nombre para cada uno de los controles, regreso al code behind y voy a obtener ahora la altura de una persona a través de var height igual a
double.parse voy a pasar la referencia de la propiedad text de la caja de texto llamada height. En este caso, como me interesa llevar a cabo una conversión de centímetros a metros, ya que es la fórmula que tengo preparada actualmente para realizar el cálculo, vamos a realizar una división sobre 100. Y una vez que tenemos ya los datos de la altura y el peso, voy a declarar una nueva variable llamada IMC, que sea igual a el peso sobre la altura por la altura, que es esta fórmula que puedes ver en pantalla, con lo cual obtendríamos el resultado en un formato double para mostrar al usuario cuál ha sido su resultado. Posteriormente, vamos entonces a indicar BMI, que es el control en el archivo SAML. Indiquemos que su propiedad text va a ser igual a imc.toString. Y de esta forma, si regresamos ya si ejecutamos la aplicación, vamos a ingresar aquí información, damos clic sobre Calculate. Puedes ver que ya se muestra el resultado como parte de la tercera caja de texto y esto ha sido delimitado gracias a este string format que hemos aplicado como parte del método toString. Y esto lo estamos utilizando el método toString debido a que IMC es un tipo de dato doble. Y si tratamos de asignar este valor únicamente a la caja de texto, como text es una propiedad tipo string, tendríamos problemas. Hay que llevar a cabo la conversión a una cadena y aplicando este string format, lo que estamos haciendo es indicar que únicamente queremos 2 decimales como parte del resultado. Ahora bien, puede que este número que hemos obtenido de este cálculo no te resulte muy familiar. Incluso yo que hice la aplicación anteriormente, no me acuerdo exactamente de los valores para saber si una persona tiene sobrepeso o si está en su peso. Hay que convertir este valor o hay que mostrarle al usuario algo más descriptivo de acuerdo al cálculo realizado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo que voy a hacer es declarar una serie de constantes como parte de esta clase a través de, o podemos aplicar únicamente un const double, vamos a llamarle underweight threshold, es igual a 18.5. Es decir, estamos creando una serie de constantes que van a ser los umbrales para determinar cuál es el resultado que debemos demostrar al usuario. Voy a crear una segunda constante llamada normal weight threshold, que sea igual a 24.9. Esos son los valores oficiales. También voy a crear una última constante tipo doble nuevamente llamada overweight threshold igual a 29.9. Estas constantes nos van a servir para trabajar con el valor obtenido del índice de masa corporal y mostrarle al usuario una cadena más descriptiva. Una vez que tenemos estas constantes definidas, después del manejo de eventos, voy a crear un nuevo método. Este método va a devolver una cadena y se va a llamar getBMI result message, que reciba el valor obtenido previamente del cálculo. Aquí lo que voy a hacer como parte de los cálculos es preguntar si IMC es menor a underweight threshold y en dado caso de que sea cierto voy a devolver una cadena que diga you have low weight. En caso de que IMC sea menor o igual a normal weight threshold, que es el segundo umbral, voy a hacer un return de your weight is normal. Posteriormente voy a hacer otro else if IMC es menor o igual a overweight threshold. En este caso devolvemos la cadena you are overweight. Y a través de un else vamos a devolver la última cadena que va a ser igual a you have obesity, take care of yourself.
Listo, con esto hemos finalizado este método. Ya recibimos un valor que es el IMC y devolvemos una cadena descriptiva al usuario. Ahora bien, ¿cómo podemos mostrar esta cadena? Bueno, después de realizar el cálculo y asignar el valor del IMC a la caja de texto BMI, indicamos string result es igual a get BMI result message. Es decir, invocamos el método que acabamos de crear pasándole el IMC. Y finalmente vamos a utilizar un método llamado display alert, que forma parte, lo tenemos disponible gracias a que nos encontramos en una content page, como esta que vemos en pantalla. Este método nos va a permitir mostrar al usuario algún tipo de aviso, de advertencia, y vamos a ver cómo funciona. Tenemos que pasar en primer lugar el título de este mensaje, en segundo lugar el mensaje que mostramos al usuario, y en tercer lugar cuál es la cadena que desplegaremos como parte del botón para quitar el mensaje de texto. Indicamos que como título tenemos la cadena result, como contenido mostraremos la cadena obtenida en el método y finalmente coloquemos un mensaje sencillo como OK para quitar este aviso. Voy a quitar este breakpoint. Vamos a iniciar la aplicación para ver cómo se ve esto que hemos realizado. Ya tenemos aquí la aplicación. Vamos a ingresar un peso, una altura, damos clic sobre Calculate y puedes ver que ya de forma satisfactoria estamos mostrando al usuario cuál es el resultado de acuerdo a su cálculo de índice de masa corporal. En este caso, con estos valores que hemos ingresado, el mensaje es que la persona tiene sobrepeso. Y ya con esto podemos hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, podemos bajar este valor, damos clic nuevamente sobre el botón y en esta ocasión se nos muestra un mensaje diferente porque los valores han variado. Y de esta forma es como hemos agregado esta parte de interactividad y del procesamiento de los cálculos como parte de nuestra aplicación. Una vez que hemos terminado de realizar los cálculos en la aplicación, hay todavía algunos puntos de mejora en ella, ya que actualmente hay algunas cosas que podrían causar que la aplicación pues simplemente dejara de funcionar. Por ejemplo, voy a ir al emulador, a la aplicación. Voy a quitar estos valores que hemos ingresado previamente. Y si en esos momentos damos clic sobre el botón que dice Calculate, puedes ver que una excepción es lanzada debido a que estamos tratando de obtener información de la caja de texto y no se puede realizar una conversión satisfactoria ya que esta caja de texto o este control entry no contiene información que podamos hacer una conversión de este texto a un tipo de dato double. Vamos a corregir entonces esta problemática. Antes de ello, voy a mostrarte otro tipo de error que podría suceder como parte de la aplicación. Otro error que puede suceder es que el usuario puede ingresar una cadena de texto como parte de cada uno de los controles entry. Y si damos clic sobre Calculate, nuevamente tendríamos una excepción, ya que esta cadena no puede ser convertida a un tipo de dato doble. Un último punto que quiero mostrarte es que la tercera caja de texto o el control entry, que dice Your BMI como placeholder, actualmente podemos modificar su contenido. Y aunque esto no afecta directamente la parte del cálculo de la aplicación, pues no debería de pasar esto, ya que el usuario no tendría por qué poder ingresar información en esta caja de texto. Para solventar esta problemática, vamos a dirigirnos al código SAML y en la sección donde tenemos definidos los controles entry, vamos a cambiar el tipo de teclado para que el usuario no pueda ingresar cualquier texto, sino que únicamente pueda ingresar números. Esto lo podemos hacer gracias a la propiedad llamada keyboard. Tenemos aquí diferentes valores que podríamos utilizar. En nuestro caso nos interesa un teclado numérico. Voy a copiar esta propiedad y voy a pegarla como parte del segundo control entry. Para solventar la problemática del tercer control entry, en el cual el usuario puede ingresar información, vamos a modificar una propiedad llamada isEnabled, que nos permite habilitar o deshabilitar el control. Y lo que queremos es que el usuario no pueda ingresar información y por ello es que vamos a asignar un valor falso como parte de este control entry. Voy a guardar los cambios, regreso al emulador
Y mira que si en estos momentos trato de ingresar información a la primera caja de texto, ya el teclado ha cambiado para que podamos ingresar únicamente un valor numérico. Lo mismo pasa con la segunda caja de texto y la tercera caja de texto ha sido bloqueada para que el usuario no pueda ingresar información. De esta forma tenemos un mayor control ya sobre lo que pasa en la aplicación y evitamos que el usuario pueda tener este tipo de excepciones, controlando un poco cuál es esa información que puede ingresar a la aplicación. Con esto hemos finalizado nuestra primera aplicación, la calculadora de índice de masa corporal.